Buenas noches. La Z101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 11:02. Aquí inicia el Gobierno de la Noche. Saludos a Félix Aquino, a Mel, que están ahí en los controles, y a cada uno de nuestros oyentes que cada noche están con nosotros, esperando este momento de compartir con todos ustedes las principales informaciones nacionales e internacionales. Nuestro compañero Héctor Luzón también está por ahí para compartir con cada uno de ustedes. Para esto, como siempre, pasamos con el resumen de informaciones correspondiente a esta hora. El Pleno de la Junta Central Electoral realizó este jueves una audiencia pública con los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos a los fines de conocer sus posiciones con relación a la propuesta de conformación de las 158 juntas electorales de todo el país. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, enfatizó que el proceso de conformación involucró las visitas públicas realizadas por los miembros de la Comisión de la Junta Central Electoral y partidos políticos de la Junta Central Electoral a las 158 juntas electorales del país para conocer y valorar las propuestas presentadas por los partidos políticos y la sociedad civil en general. Por otra parte, el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, ANDECLIP, Rafael Mena, informó este jueves que el Colegio Médico Dominicano, el Consejo Nacional de Sociedad Médica Especializada y esa entidad llegaron a un acuerdo con ARS Humano, PALIC y Universal, con lo que ponen fin al conflicto que mantenía suspendidos los servicios electivos a los afiliados de esas aseguradoras. El acuerdo contempla los siguientes puntos: la creación de un código médico único, actualización de la glosa médica apegada a las normativas vigentes, suspensión de médicos por falta graves, impulso de la actualización del catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud y el aumento de los honorarios y tarifas profesionales. Ante la brevedad en el tiempo para cumplir los diferentes plazos otorgados en la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y el reglamento para su aplicación, la Comisión Nacional Electoral, de manera conjunta con la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, están solicitando a los miembros del Comité Central de esa organización otorgar poder al Comité Político para aprobar el reglamento electoral interno, las reservas de candidaturas y alianzas electorales. En tal sentido, se tiene abierto en la Casa Nacional del PLD un documento con los nombres, apellidos, números de la cédula de identidad y electoral y un espacio para la rúbrica del dirigente que apruebe la propuesta que se le está formulando. El coordinador nacional de campaña de Leonel Fernández, Radamés Jiménez Peña, decenas de dirigentes y diputados anunciaron la mañana de este jueves en una rueda de prensa que el acto de presentación de los 2 millones de firmas en el Estadio Olímpico será inédito. Ningún político en la historia de República Dominicana, a excepción del compañero Leonel Fernández, ha convocado a sus simpatizantes a este escenario. Destacó Jiménez Peña sobre el acto del domingo a partir de las 3 de la tarde. Nos vamos a una pausa, regreso el comentario de nuestro compañero Héctor Luzón. Llévatelo, Félix. 11:08 en la noche, continuamos en el Gobierno de la Noche. Esta es la Z101. Don Héctor Luzón, buenas noches. Muy buenas noches, Roberto Díaz. Muy buenas noches a todo ese público que sigue este Gobierno de la Noche de la Z101. A toda esa gente que quiere este espacio, que le gusta, que lo defiende. Así es. Que lo defiende, ¿ve? Y de verdad que a toda esa gente un gran saludo, un abrazo. A toda esa gente que sigue este programa desde sus hogares, desde dentro y fuera del país,
Un saludo muy especial a los compañeros, a Félix Aquino, a Marianita Peñaló, a Mel, ahí en el control de la TV. Pero bueno, importante que se haya firmado hoy, Roberto, el acuerdo entre las ARS, el Colegio Médico y la Asociación de Clínicas Privadas, con la intervención del Ministerio de Trabajo, la CISALRIL, muy bien, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, y también las sociedades especializadas, las sociedades médicas especializadas. Se acordó que se ejecute el acuerdo del año 2017, que estas charlatanas ARS no cumplieron. ¿Cómo es posible que una institución económica y que es una prestadora de servicios de salud no cumpla un acuerdo, llegue a ese nivel de charlatanería? Que tenga que venir varias instituciones a ser garantes de un acuerdo cuando eso no debería ser. Mira, yo comentaba con Eladio un análisis que hizo el doctor Iván Silva esta mañana sobre las ARS, sobre el sistema de salud de la República Dominicana. Brillante la forma en que él planteó la situación, precisamente refiriéndose a lo que se estaba viviendo con las ARS. Yo voy a hablar un poquito acerca de esto más adelante, pero los médicos habían amenazado con radicalizar la huelga, Luzón. Pero es que es correcto, porque lo cierto es, Roberto Díaz, que de los médicos se ha estado abusando. Sí. De los médicos se ha estado abusando. Entonces, lo han tratado en el sistema de seguridad social, sobre todo las ARS, los han tratado como la cenicienta del sistema, cuando sin médicos no hay sistema de salud. No, pero es que ellos se supone que actúan como intermediarios. Vamos a suponer que los médicos agrupados en el Colegio Médico Dominicano digan, que a veces lo dicen y lo hacen, bueno, ustedes no van a firmar ese acuerdo, no lo van a ejecutar, nosotros vamos a paralizar todo el servicio durante 3 días. Vamos a suponer, o de manera indefinida. Dime, yo quiero saber si va a haber sistema de seguridad social. No. O sea, ninguna ARS puede mandar a sus afiliados si lo hacen general. Aquí, ellos hicieron una suspensión de servicio a un grupo de afiliados de una ARS, ¿verdad que sí? Sí. O sea, a un grupo de la seguridad social que no estaba cumpliendo, que están bajo la dirección o bajo la administración de esta aseguradora ARS Humano. Pero si mañana los médicos dicen no estamos conformes, porque esto es un problema de honorarios. Claro. Y es un problema también de la forma en que al médico se le ha estado forma que se ha estado tratando al profesional. O sea, ha habido un maltrato profesional a los médicos en el ámbito de la seguridad social, cuando debe ser el mejor tratado. El mejor tratado, porque sin los médicos no hay sistema. Ellos son los que ofrecen, el servicio más importante. Ahí era donde quería yo ahorita puntualizar algo, Luzón. Sí. Iván Silva decía esta mañana que es un grave error de que al paciente se le vea como cliente. Bueno. Y yo hasta quería llamar a Iván. Hace tiempo, pero mira. Claro, pero esto se está enseñando de hecho en las universidades. Miren, mañana es probable que yo me refiera a una situación que pasó hoy. Grave en el ámbito de la seguridad social. Estoy esperando mayores datos para que ustedes sepan hasta dónde llega el problema de la salud y la seguridad social en la República Dominicana. Yo me alegro y felicito a las partes que pudieron ponerse de acuerdo y no afectar a los afiliados a esa ARS que tuvo este problema con los médicos, porque realmente ellos serían o empezaron a ser ayer y hoy los más afectados dentro de estas medidas, de este conflicto entre los médicos y la ARS Humano. Me alegro de que esto se haya resuelto y que las instituciones, sobre todo gente que maneja dinero, y gente que a nivel público entiendan que ese problema, esa situación de irresponsabilidad
de cumplir acuerdos, o de incumplir acuerdos, eso crea una mala imagen a una institución. Claro. Y a una institución que ofrece un servicio tan importante enclavado en el sistema de seguridad social. ¿Cómo sucedió? Porque esta gente, fíjense que los médicos duraron prácticamente 2 años o año y medio, qué sé yo, para que un acuerdo que hace ese tiempo se firmó y no se cumplió. Y no se cumplió. Entonces, yo creo Eso que bastante, es irrespetar al yo creo que profesional, por Dios. bastante paciencia tuvieron los médicos, Roberto Díaz, que ahora en el 19 fue que decidieron definitivamente enfrentar esa situación. Así es que ojalá que el acuerdo se cumpla, que esta vez se cumpla, para que no haya conflictos mayores con los médicos, porque tienen toda la razón. Eso es así. Tienen toda la razón. Esa es, no hay forma de que un profesional tan importante como es el médico esté trabajando por miseria. Por una miseria. Cuando esas ARS se ganan todo el dinero del mundo. Señores, los cierres de la ARS aquí anual son una cosa exorbitante. Eso es así. O sea, las ganancias que tienen esas empresas del sistema de salud, que como tú bien dices, ya no ven al afiliado como un paciente, sino como un cliente. Pero que es algo, Luzón, que aún en las universidades se ha ido enseñando. Llamar al paciente cliente. Que te digo que escuchaba a Iván esta mañana desarrollar este tema de forma brillante. Y es algo que ya en lo que tiene que ver con las ciencias humanas en las universidades, a los estudiantes actuales le están enseñando que los pacientes son simples clientes. Bueno, esa es la situación. Es donde se va perdiendo la sensibilidad frente a un paciente. Eso es así. Por otra parte, Roberto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia rechazó hoy la recusación contra el juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega Polanco para conocer el caso de Brecht. La recusación fue hecha por la defensa del imputado Conrado Enríquez Pitaluga Arseno. El magistrado Ortega Polanco ha sido recusado. Yo creo que ya lo han recusado como 10 veces y no han llegado al juicio de fondo. Lo han recusado como 10 veces, que yo sepa, que yo recuerde. Ya va un sinnúmero de recusaciones. Y ojalá que los abogados no pierdan su tiempo, porque el Pleno de la Suprema, que es a quien le corresponde conocer de la recusación, en este caso, porque se trata de un juez de ese ámbito, yo creo que no lo va a cambiar, porque todo el mundo sabe que son ardís de los abogados, de las partes allí involucradas, y que cumplen su papel en el ámbito de lo que es el código, la constitución y las leyes en sentido general. Los abogados cumplen su papel y hacen uso de un derecho, dicho sea de paso, pero yo creo que no tiene otra motivación que no sea alargar el proceso. Alargar el proceso, porque la Suprema ya, con todas las decisiones que ha tomado, con los intentos de recusación de abogados de las diferentes partes que se desenvuelven, están involucradas en el proceso, pues ha demostrado que no tiene la intención de relevar al magistrado juez Francisco Ortega Polanco. Eso, y por cierto, es un proceso que ha ido lento precisamente por ese tipo de situación, por ese tipo de incidente y por intentos de recusación del juez de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, como dije, ha sido recusado en diferentes ocasiones, en varias ocasiones. Bueno, dicen que esta es la número 7. Yo pensaba que iban 10. Que esta es la recusación número 7. Luego de que se rechazara un recurso de oposición, ni él mismo rechazara un recurso de oposición contra la decisión de no acoger una solicitud para que ordene a Claro Codetel entregar los documentos para verificar que el Ministerio Público intervino el teléfono de Conrado Manuel Pitaluga Vicioso, abogado e hijo del imputado. El juez ahora va a tener que seguir con el juicio que se sigue en contra de los imputados,
Pitaluga Arseno, Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Jesús Chu Vázquez. Es decir que la vida no se detiene, pero sigue su agitado curso, como decía Rodriguito, con aquel cuadro de comedia presentando casos de violencia extrema, sí, incluyendo asesinatos en aquel tiempo. Y hablando de Odebrecht, porque todo esto son imputados de los sobornos de Odebrecht, ¿verdad? ¿Tú sabías que Odebrecht acaba de cambiar de nombre? ¿Cómo? Sí, Odebrecht anunció en el día de hoy que ha cambiado de nombre. Esto por la mala imagen ya que las instituciones suelen tomar ciertas medidas. Que es una decisión correcta, ¿no? No, claro. Dentro del ámbito estratégico de esa empresa. Porque hoy en día cuando se habla de Odebrecht, la gente lo que tiene en su mente corrupción. Exactamente. Inmediatamente se habla de Eso Odebrecht. es así. Entonces, Odebrecht cambió de nombre. La constructora brasileña, entonces, Odebrecht, división del grupo del mismo nombre y epicentro de ese escándalo que todo el mundo conoce en toda América Latina, anunció hoy que cambió su nombre para adoptar a partir de ahora las siglas OEC y una nueva identidad visual. Odebrecht Ingeniería y Construcción anuncia la renovación de su marca adoptando ahora las iniciales OEC. Eso señaló la compañía en un comunicado. El cambio dice que forma parte del proceso de reestructuración y transformación que inició la empresa tras reconocer su implicación en la estatal brasileña Petrobras, cuya investigación se extendió a una decena de países en Latinoamérica y África. La nueva identidad visual desarrollada con el apoyo de la consultora Kirkwood y que empezará a utilizar a partir de este mes en todas las comunicaciones de la empresa, utilizará el verde, el azul y el gris como nuevos colores de la marca. Y recordando que en el 2018 el grupo Odebrecht ya impulsó un cambio parecido, pero con su filial gasística Odebrecht Óleo y Gas, a la que pasó a llamar Ocean, o sea que ha ido cambiando los nombres en todas sus divisiones. Pero es una buena estrategia de dentro marketing. del punto de vista del mercadeo, de la imagen, eso es correcto, porque el nombre Odebrecht está asociado a la corrupción. Literalmente. Literalmente, eso es así. Bueno, finalizo diciendo algo en lo que tiene que ver con Venezuela, Roberto. Tú sabes que Leopoldo López está en la residencia del embajador de España con toda su familia. Sí, porque entonces hoy el gobierno español emitió una declaración en la que afirma que España no tiene intención de entregar a Leopoldo López a las autoridades de Venezuela. El gobierno español lo dijo en un comunicado que no tiene esa intención, tras la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. El Ejecutivo de Madrid señaló que España no tiene esa intención y añade que López, su esposa Lilian Tintori y su hija de 15 años se encuentran en la residencia del embajador de España en Caracas por voluntad propia. España, añade la nota oficial, confía en que las autoridades venezolanas respeten la inviolabilidad de la residencia del embajador español. Claro, deben respetarla. Claro. Porque eso todo el mundo conoce cómo se maneja en el ámbito del derecho internacional la residencia de un embajador y la embajada no puede ser violada. Y la embajada en sí de cualquier país se reconoce por el derecho internacional. Una embajada o un recinto de un embajador es reconocido como una extensión del territorio del país que representa en una nación cualquiera. Y eso está regido por eso, ¿no? Yo dudo mucho que las autoridades venezolanas... Es como que si estuviera en España allanándolo. Claro que sí. Ahora, pero dentro de Venezuela. Yo dudo mucho que las autoridades venezolanas pues violen ese principio y ese derecho internacional. Mira, de hecho el momento no se lo permitiría. Como está la situación tan álgida en Venezuela,
no, Venezuela no soporta, vamos a decir, el régimen de Maduro no soportaría un ruido más Miren, en ese sentido. yo voy a hacer mención antes de irnos a la pausa, Roberto. Pero antes de tú pasar al otro tema, Sí, Luzón, sí, yo vi un discurso de Padrino López sí. y vi a Nicolás Maduro en ese discurso y también caminando al frente de la Fuerza Armada de Venezuela. No vemos, y no es para menos, al Maduro confiado, Ah, al Maduro enérgico, ujú, porque él sabe, eso que sucedió días pasados, lo ha dejado como con espanto, sí. como con cierta sospecha, como bien señalabas, de Aquí decimos, cuando una gente está en esa situación, aquí decimos que está más chivo que una guinea tuerta. exacto. Está más Está, más chivo que una guinea tuerta. está muy chivo y se puede notar, no se necesita ser un profesional de la conducta para ver el rostro, hasta su manera de caminar te dice muchas cosas. No es el mismo Maduro que hace meses que nosotros, meses atrás que nosotros veíamos corriendo con las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que cualquiera no quiere estar realmente en la posición de Maduro, porque Claro, es una posición incómoda. O sea, bastante, eso crea bastante. incluso un estrés en el ámbito personal Sí, que afecta mucho. sus emociones. Sí, afecta mucho y pensar que se manipula mucho, como decía yo anoche, en la situación de Venezuela y las motivaciones. Porque en la oposición ha logrado captar a mucha gente para su causa, pero sobre la base de una manipulación de la realidad de Venezuela. Hay mucha, te repito, hay mucha manipulación y a esa manipulación contribuyen países que en este momento tienen gobiernos, lamentablemente, ha habido un giro negativo en el ámbito de la política de América Latina en los últimos años. En los últimos 2, 3, 4 años, estamos hablando, esto es reciente. Ha habido un giro en la orientación, al menos en que gobiernos y personajes más bien, que han tomado el poder en países latinoamericanos. Estamos hablando como si hay como una ola de presidentes conservadores anti-venezolanos. Es el caso de Brasil, es el caso de Ecuador, es el caso de Colombia, Pero, es el caso de otros mandatarios. mira, sabemos, Fíjate, lo que quiero destacar antes de Ajá. tu opinión es que hace poco en América Latina se había dado un giro hacia la izquierda en una gran parte de los países, liderados precisamente por Hugo Chávez y Venezuela. Ok. Ahí tú tenías a Rafael Correa, que ahí bueno, es el caso que se mantiene ahí, de Nicaragua, al de Bolivia, Evo Morales. En Argentina, la señora Cristina Fernández, Kirchner. pero ya salió del poder y tenemos Sí. ahí a otro presidente, A Macri. a Macri. Pero hay algo, Pero Luzón. todos, como si hubiera sido que se quitan todos los izquierdistas y vienen todos los derechistas rancios, todos esos presidentes que hoy tenemos son presidentes conservadores, ideológicamente atrasados y que de alguna u otra manera forman parte de un séquito que rinde pleitesía a los Estados Unidos. Mira, el asunto de Venezuela siempre va a requerir de un análisis bien profundo, como bien se ha acostumbrado a hacer. Tú hablaste del momento que estuvo Chávez en el poder y cómo, digamos, que ciertos presidentes hacían causa común con Chávez en sus ideales. Sí. Pero yo no diría que esos países, aunque no todos, están en contra de Venezuela, aunque tiene que ver con el asunto de los intereses de Venezuela. Pero yo diría más bien en contra del régimen de Maduro, en ese sentido, de la actitud de Maduro. Es que yo creo que se ha estado hablando bastante claro que en Venezuela cualquier negociación política tiene que ser sobre la base de un reconocimiento al Claro, ok, Maduro, ahí estamos de porque acuerdo. este en hombre ese ganó un sentido. proceso electoral. O sea, tú puedes decir lo que tú quieras, pero tú tienes que reconocer
Y respetar ese y respetar ese proceso. O sea, no debe ser eso porque todos los demás, tú tienes que interpretarlo a la luz de las leyes y del derecho internacional como un golpe de Estado. Ahora que yo, de ahí, eso es una cosa, porque la gente confunde y no tiene... precisamente y no tiene a veces la visión de ver la frontera entre una cosa y otra. Eso es una cosa. Ahora, otra cosa es que dentro de lo que a veces me inscribo yo, que yo entiendo, por ejemplo, que el gobierno chavista ha manejado muchos asuntos de la crisis venezolana de manera torpe. Eso es otra cosa. Pero eso no es que yo deje de reconocer que es un régimen legítimo. No, claro. O sea, un régimen legítimo. Hasta que se demuestre lo contrario. Y ese poder tú tienes que obtenerlo por las vías legales. Ahí tú estamos no puedes plenamente de pretender, acuerdo. dejándote asusar de los Estados Unidos que busca otra cosa, que no es el bienestar del pueblo venezolano, sino que no a través del desorden. Que busca pescar en ríos revueltos para apoderarse de esa producción, de esa gran producción petrolera que hay en Venezuela. Entonces, de eso es que mucha gente se deja confundir y da mucha pena que gente con grandes capacidades en República Dominicana estén analizando ese fenómeno de otra manera, atendiendo a intereses insanos. Porque lo primero por lo que se debe abogar en cualquier parte del mundo es por el respeto al proceso y a la constitución de los países y la democracia en sentido general. O sea, cualquier tipo de negociación que se haga en un país como Venezuela, cuyo régimen, quiéralo tú o no, salió de las urnas. Entonces, tiene que ser sobre la base de las figuras democráticas. O sea, hay un problema, hay una crisis en Venezuela, hay una crisis política, hay una crisis económica que nadie niega. Pero la salida de esa crisis tiene que ser negociada sobre la base de lo que plantea la Constitución. De ahí estamos de acuerdo. ¿Y qué es lo que se plantea? Bueno, ustedes quieren, por ejemplo, ¿qué se hizo en España ante la crisis política y económica de España? Un referéndum. Donde la crisis española, Roberto, fue tan fuerte que el gobierno español llegó, en el caso de la migración, a ofrecerle el pasaje para que se fuera. Sí. Porque esos empleos los necesitaban para los españoles, las ocupaciones. Y la tasa de desempleo se elevó al grado máximo en los últimos tiempos en España. Y eso dio al traste con que los españoles adelantaran el proceso en un determinado momento, el proceso electoral, y lo hicieron y no hubo ningún trauma. Eso puede ocurrir en Venezuela. En Venezuela pueden adelantar un proceso, pero hay un problema. Pero en Venezuela hay un problema serio, que yo lo decía anoche y lo repito: no hay árbitro, no hay nadie que medie. Ese es el mayor problema. problema. O sea, todo el mundo está de un lado o está del otro. Y cada día se pone más difícil la cosa. Y yo creo que la Iglesia católica, sobre todo, ha sido poco diligente. O sea, no ha sido diligente. Yo creo el problema, señores, de la Iglesia no es solamente hablar, bla, 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 por donde quiera y tirar discursos y decir esto y decir lo otro. Ustedes tienen que jugar un papel activo por la paz en el mundo. Oye, no es una habladera que tienen siempre. El mismo Papa habla mucho, pero hace poco. Yo lo admiro, pero habla mucho y hace poco, en términos de lo que es... Pero en un momento dado el Papa no se había ofrecido, en un momento dado. Sí, pero no dieron el paso que debieron dar, hay que jugársela. Es que a la Iglesia no le gusta jugársela. Y entonces, tú lo oyes opinando sobre la crisis, pero no hacen nada. Y Venezuela con el problema, con la crisis, y nadie hace nada. Una comisión de expresidentes, incluyendo a Leonel y a Rodríguez Zapatero y al de Panamá, creo que era, sí. Estaban constituidos en una comisión que creo que fue la ONU que lo designó, no recuerdo ahora exactamente. Y fue descalificada por la propia oposición, que no le interesaba la mediación, porque también la oposición no le interesa a veces la mediación. Porque la oposición quiere el poder, pero no quiere mojarse aquello, tú sabes. O sea, a través de la competencia porque tú quiere pescado, pero no quiere mojarse aquello, el trasero, tú sabes. Entonces, esa situación es lo que ha conllevado que ellos también, óyeme, descalifiquen
a mediadores importantes que ha habido en el Pero proceso, eso en ha el sido problema de de la parte y crisis. parte, Luzón. Claro, el gobierno de el gobierno Maduro, porque yo te también. dije ahorita que el gobierno de Maduro también ha manejado torpemente la Sí, crisis. exactamente. O sea, ellos también han tenido parte de la culpa. Entonces, ¿qué ha conllevado? ¿A qué ha conllevado esto? Que no haya en este momento árbitros, que no haya mediadores en la crisis o posibles mediadores en la crisis. Y que entonces, ¿por qué no hay mediadores en la crisis? Porque ambos bandos se han encargado de que así sea, descalificando, De boicotear todo. boicoteando, porque el mismo Maduro boicoteó un diálogo aquí en la República Dominicana, hay que Sí. reconocer eso. Y entonces, ¿pero qué queda? La única institución, porque el Papa logró un asunto con Cuba, aunque Trump lo haya echado para atrás. El Papa logró un asunto con Cuba, sumamente importante. Sí. ¿Y por qué el Papa no se la ha jugado con Venezuela? Y ha buscado demasiados requisitos de que para mediar, medie, busque la paz en términos materiales, no siga bollando en esa estratosfera, qué sé yo, en esa atmósfera. Sí, busque, vaya, métase a la candela. Apuesta. Entonces, no es un asunto de discurso, de que yo, hay la paz en el mundo, sí, vamos a buscar la paz en el mundo, pero métete a mediar, métete a hacer algo. La iglesia ha sido indiferente ante la crisis de Venezuela. Que Y no eso debería, es no muy debería. lamentable, que una institución que se supone que debe abogar por la paz, no solo en las oraciones, no solo en las No, oraciones, hay que accionar. usted tiene que utilizar ese poder que tiene, porque la iglesia es un verdadero poder en todo el mundo, la iglesia católica, pero utiliza ese poder para llevar la paz en términos materiales a un país como Venezuela, mediando y ayudando a buscar una solución. Sí, Entonces, esa es una de las críticas que yo le tengo en ese aspecto a la iglesia, que para mí particularmente creo que es la única institución, porque la OEA hace tiempo que se descalificó. La ONU no ha dado los pasos necesarios ni ha sabido manejar la crisis venezolana. ¿Qué quedaría? A mi juicio, es un juicio muy particular mío, la iglesia con el Papa, porque tampoco no todos los cardenales ni los obispos pueden intervenir en eso. No. Aquí ahí se necesita un Ahí árbitro. se necesita con un árbitro de peso Sí. y de mucho poder y de influencia que pueda realmente articular una mediación que dé al traste, que dé al traste con una salida a esa maldita crisis que abate a Venezuela. Llévatelo, Félix. Son las 11:40, momento de conversar con el público. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Gobierno de la noche, buenas. Buzón, dime, Buzón, ¿cómo están, hermano? Hola, cuéntanos. Buzón, pero ven acá, Buzón, ¿qué iglesia se va a poner a mediar con Maduro? Un hombre que no respeta pactos. Así como ganó Maduro, cualquier presidente legítimo. ¿Tú no sabes cuál es la presidenta de la Junta que tenía Maduro? Así sí, porque pues yo no sé cómo ustedes son gente inteligente, que después no deja de escuchar. ¿Qué iglesia se va a poner a negociar con Maduro? Un hombre que no respeta pactos, un hombre loco. Ese es tu criterio. Hay que respetarte. Gobierno de la noche, buenas. Saludos, equipo. Hago algo que no analizó en ese punto. Buenas noches. Joselito Canela de la provincia de La Vega. Adelante, Canela. Ante todo, muchas bendiciones para ustedes, muchachos. Gracias, aquí estamos amigo. 3 familias bebiendo un café aquí. Con mi mamá que acabó de llegar de Estados Unidos. Qué bien, qué bien. Sí, Bienvenida a la pero doña. no le gustó, tiró el pasaporte ahí. No le gustó, de verdad que no. ¿Que no le gustó qué? No, dice ella que ella fue por primera vez ahora. Que no le gustó allá en Estados Unidos. Sí, que es una vida muy mala, que trancado y que la gente pinta la cosa como no es. Porque yo creía que era que el café no le había gustado, fue que Estados Unidos no le gustó. No le gustó Estados Unidos. Miren, muchachos, yo estuve observando en los medios digitales y en la Z101 una denuncia de unos cantos en Barahona, no sé si ustedes lo vieron, una piedra, donde mayormente la estaban extrayendo de una playa. Parece que llegó a mano del ministro Ángel Pérez y agarraron 6 patanas completas con los choferes, donde ellos van a ser sometidos a la justicia. Y yo estuve viendo los medios digitales y le pregunté a una muchacha, pero por lo menos actuó rápido. Entonces nadie dijo por lo menos gracias, sino más de 130 quejas, y cuando se resolvió el problema nadie dijo nada. Feliz noche, muchachos. Gracias. Okay. Z101, buenas. Pero buenas, Luzón.
Uepa. Roberto Díaz, ¿cómo estás? Bien. Roberto, Señor. me encantó escucharte hoy en la fiesta con el verdugo, hermano. Gracias, De gracias. verdad que sí. Gracias, La hermano. favorita era un verdugo. Me encanta escucharte. Nos Y tienen ahí también, haciendo algo. a decirle a Luzón, en cuanto al petróleo de Venezuela, nosotros los dominicanos tenemos que mantenernos callados. ¿Por qué callados? Que se lleven todo el petróleo, no importa. Porque aquí no, se llevan todo el oro a barrigol. Nosotros no decimos nada. Acabando con este país, nosotros no decimos nada porque aquí nosotros no servimos. Por eso es que hay lío en Venezuela. Muchas gracias, lo sigo escuchando. Gobierno de la noche, buenas. Muy buenas noches, ¿cómo está mi amigo hermano? Bien. Desde el Distrito Nacional le estoy llamando. Saludo a todos por allá y la voz más hermosa que tiene Z de la noche. Yo quiero que alguien me explique y que si no se va a hacer nada con relación a la denuncia que hizo la señora Nuria Piera, porque ni siquiera se ha dicho esta voz que es mía, el gobierno, el vocero, con relación a que una persona que maneje redes sociales gane 100,000 pesos y un profesional de cualquier índole en el estado ganando 15 y 20,000 pesos. Qué vergüenza de país tenemos. Z101, buenas. Buenas noches, Roberto. Saludos, profesor Lozano. Buenas, ¿cómo está, profesor? Bien, mejor que lo puedo escuchar. Qué bueno. Adelante. Siempre y sin ánimo de adulación. He admirado la objetividad de parte suya, profesor Lozano, cuando enfoca el fenómeno de Venezuela. Gracias, hermano, no gracias. de una sola, desde una sola óptica o con una sola óptica, viendo la problemática venezolana como única variable causal, la imprecisión en el manejo político por parte del Ejecutivo que rige actualmente, sin desconocer toda la incidencia que tienen operaciones externas, que ha sido el histórico de Washington, señores. Eso es una realidad cada vez que usted coge la historia del siglo XX y ve la actuación de Estados Unidos alrededor del mundo. Creo que hoy el presidente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por fin se puso a disposición para mediar en la crisis, que hace poco estuvo en Libia tratando de convencer al general Haftar, que tiene la mayoría del dominio del territorio libio, que está vuelto un marasmo también después de la intervención de las potencias, y que vino decepcionado de allá porque Libia otra vez está en crisis y violencia, pues se mostró dispuesto para mediar en la crisis de Venezuela, y ojalá que pues eso sea posible por el bien de los venezolanos, que es a lo que se debe apostar. Pero cuando usted ve a Bolton y a Elliot Abrams sobre todo, en mi apreciación, uno ve hasta maldad en esos sujetos cuando hablan. Buenas noches. Sí, gracias. Gobierno de la noche, buenas. Muy buenas, hola, ¿cómo están todos? Hola, hola. Debemos vernos en el espejo de Venezuela, que por tantos acreedores que tienen los rusos, los chinos, el trompo loco, los iraníes, no sé cuánto, los cubanos, mire cómo está eso, prolongando ese estado fallido ya. De verdad, paremos este endeudamiento, que ya nosotros tampoco somos país independiente. Mirémonos en ese espejo, que le prolongan el sufrimiento de un pueblo por tantos acreedores que están reclamando todas sus deudas. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, bendiciones. Oh, pero Bienba, tú estás perdida. No, querido, ¿Dónde tú estabas, Bienba? De los nuevos homosexuales que pasan a ser mayores de edad, ¿Tú estás que ya votan. Bienba, Entonces, ¿tú estás juramentando nuevos homosexuales? No, porque siempre han estado ahí. No, yo creo Lo que que pasa es que ya ahora pasan a ser mayores de edad, entonces tenemos que meterlo al censo para cuando las votaciones y algunas cosas. Tú eres como gremialista de esa área, ¿no? Ajá. Sí. Yo me encargo de si ellos necesitan algo, de mantenerlo en la palestra, porque ellos sufren mucho. Yo lo único que sé es que tú eres una líder ahí. Ah, eso sí. Sí, eres una líder ahí. Muchacho, llamé para tocar un tema. Tanto alarde y preocupaciones por el agua.
Miren, nosotros estábamos en Barahona haciendo un censo. Yo conté 6 camiones sacando los materiales de un río. ¿Dónde está medio ambiente, por favor? Y la falta de conciencia, y la falta de conciencia ciudadana también. Dios mío, Virgencita de la Altagracia. Y le dije a un señor, señor, quizás usted llena hoy este camión de ese material de ese río, pero después a usted le va a hacer falta. Mira bien. Y me dijo, eso es de los jefes. Oye, Eso es para que ustedes vean, pasen buena noche. Pero antes de que te vayas, Bienva, se fue. ¿Aló? Sí, antes de que te vayas, tú sabes que en un país donde haya conciencia ciudadana y tengan conciencia del mal que eso provoca en términos medioambiental y lo que es el agua más adelante, no debería ninguna autoridad tener que imponer ese tipo de situación, sino que los ciudadanos deben tener la conciencia suficiente para no hacer eso. Pero tú sabes algo también, querido, mira, hay algo muy esencial. El poder se hizo para ejercerlo. Y aquí hay muchas cosas que se han hecho en nuestro país, el ciudadano queriéndolo o no queriéndolo, para que lo sepa. Bueno. Aquí hay cosas modernas que en la grande potencia hay que la construyen y no la tienen, y la tienen en este país. Aquí deben también de ponerse los pantalones, lo que son hombres, si no entreguen leto a los gays y lesbianas, que nosotros sabemos resolverlo. Llévatelo. Llévatelo. Señores, estamos de regreso en el gobierno de la noche, ya son las 11:51, decía Pemberton. Simón Alfonso Pemberton, de la Paraguay. Así estamos nosotros aquí ya. Sí, mira, brevemente, Luzón, se han suscitado unos casos de violencia en la región este, específicamente en Higüey. Siempre se ha hablado de esta región por ser una región turística y más esta provincia, la Altagracia. En estos días hablábamos acerca del secuestro de un profesor de educación física. Que no ha habido información en los últimos días sobre ese caso. Sobre ese caso. No. Pero sí los secuestradores que hablábamos acá, supuestamente estaban vestidos con pertrechos militares. Parece ser que se hicieron pasar por policías y lo montaron a un vehículo, pero no hemos tenido más informaciones sobre este caso. Ayer vi también en las noticias a un joven que había recibido un tiro en la cabeza, precisamente en Higüey también. Hoy se habla de un tiroteo, que hace un momentito te comentaba y te decía el lugar donde se dio este caso, pero es ahí en Higüey, en la provincia La Altagracia. Mira, dice que es en el sector Villacerro, según la información que tenemos acá. Hay 2 personas muy mal heridas de una misma familia, los llamados hermanos de Gracia Hernández. Esa es la información que se tiene. Entonces, cuando se están dando esos casos así de violencia y que llegan a los medios de comunicación, yo creo que las autoridades deben aprovechar y prestar atención, tanto de violencia como de delincuencia, porque el caso del secuestro del profesor es un caso delincuencial, pero hay riñas que se dan en algunos sectores que ya es el tema de la violencia. Pero la policía, yo no sé si sé que a mí se me ha pasado, pero yo no he visto como una información acabada del secuestro de ese profesor. No la ha habido. No ha habido un informe de eso. O sea, y eso hace varios días. Sí, eso fue el sábado. Algo por ahí. Sábado. Sí, sábado o domingo. Fue el sábado, tengo entendido que fue el sábado. Sí. Y no ha habido, como y tú hoy dices, y ya va a ser sábado otra vez. una semana. Sí, porque ya mañana es viernes. Ya ahorita es viernes. Ahorita es viernes. Sí. Pero el llamado a las autoridades que presten atención acerca de lo que está sucediendo en la zona este, específicamente en Higüey, que es una provincia, una región turística. Pero mira, entonces, te estamos desinformados un poquito. Me acaba de escribir un colega periodista, voy a decir el nombre. Claro. Frank Núñez, un periodista de larga data. Dice: hola Luzón, el profesor secuestrado en Yuma fue encontrado muerto en San Pedro de Macorís. Ah, caramba. Yo creo que sí, que a mí se me había pasado esa parte. Pero me está escribiendo Frank Núñez. Gracias, Frank, por esa información.
Se nos pasó, Qué si triste. llegué a verlo se me pasó, pero creo que hubo algo, sí, que yo había visto, pero ahí está la información, Roberto. Pero había, hubo una persona, él apareció muerto. hubo una persona que precisamente yo estuve leyendo, no creo Sí. que haya sido el mismo caso de alguien que había aparecido enterrado, que no, la policía no lo había identificado al momento que estuvimos dando la información, pero no creo que haya sido ese caso del profesor, porque siempre uno está muy pendiente a las informaciones. Ayer precisamente damos la información de que las autoridades desenterraron la tarde del miércoles el cuerpo de un hombre con un impacto de bala en la cabeza en el paraje Moruno, en el Guano, provincia de San Pedro de Macorís. No sé si es el mismo cadáver que se había encontrado, pero al momento que yo daba la información ayer, todavía ese cadáver no había sido identificado. Bueno, ya está la información de que apareció muerto, pero Qué triste, qué ¿qué triste. pasó? Me imagino que estarán investigando Investigando, sí, toda esta situación, porque se dice que llegaron a pedir un rescate a la familia. Sí, sí. Y que lo habrían introducido en un vehículo estaban vestidos de policía. Eso no quiere decir que necesariamente eran policías, pero hay que Claro. investigar. El tema que siempre hemos estado hablando, Luzón, la violencia y la delincuencia en la República Dominicana. El tema de la seguridad ciudadana que hemos estado pidiendo. Y por esa razón yo señalaba el día pasado y hacía el llamado a las organizaciones sociales que le exijan a los candidatos o precandidatos, a los precandidatos, y ya cuando lleguen a la candidatura, que firmen un pacto por la seguridad ciudadana, señores, que le firmen un pacto, que hagan un acuerdo de que van a trabajar para reducir la delincuencia, para brindarle una verdadera seguridad ciudadana, porque usted no hace nada, que poco se tiene, con dinero que usted no pueda salir a la calle, disfrutar con su familia, sentarse en un parque, que desde hace muchos años, señores, la gente ya tiene miedo de sentarse en un parque, en un lugar abierto. Llegó un momento que, bueno, todavía se vive, que ni siquiera en su casa usted está seguro. Bueno, hay Correcto. un tema que no quiero que despidamos el programa sin hacer mención de esto, y es que hay actividades que se dan en el interior que a veces no se publican tanto. Señor, hoy hubo 2 heridos de bala, una jipeta incendiada y decenas de detenidos y enfrentamientos a tiros y pedradas entre manifestantes, policías, militares. Eso fue el saldo de una huelga que se está realizando, que se realiza en Sabana de la Mar, que como se sabe es un municipio de Atomayor del Rey. Sí. Esa huelga se estaba llevando a cabo desde las 6 de la mañana de hoy. Ellos están reclamando, demandando la construcción de la carretera que empalma el costero municipio, o sea, a Sabana de la Mar con Atomayor, que yo he transitado por esa carretera en varias ocasiones, y eso hace muchísimo tiempo que está deteriorada, es sumamente deteriorada esa carretera que empalma a Sabana de la Mar y a Atomayor. Entonces, de los heridos fue identificado Wander Severino, quien recibió un impacto de bala en la cabeza. Las protestas se centraron en la tarde en el barrio Catarey, donde los manifestantes enfrentaron a los militares, que en momentos se les vio retirarse de la escena. Los heridos, bueno, pues fueron llevados a varios centros de salud. Yo pienso que hay que atender las demandas de esas comunidades, negociar con ellas, representantes del gobierno, porque el gobierno tiene que un poco reorientar la inversión de obras físicas, lo que tiene que ver con la construcción de carreteras, porque hay muchas comunidades del interior del país que en estos momentos están reclamando el arreglo de calles de sus comunidades, están reclamando construcción a veces de tramos cortos de carretera, Sí. que con una mínima inversión el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas Se puede lograr. puede hacer esas obras y no complacerla por complacerla, son obras prioritarias, porque repito, esa carretera que empalma a ese municipio con su provincia, con el municipio de Atomayor, hace muchísimo tiempo que tiene un gran deterioro,
Y el gobierno la puede hacer haciendo una mínima inversión. Llévatelo, Félix. Cada vez más cerca.